Evangelio del día domingo 30 de junio de 2024. 13º domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos del 21 al 43. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando. Ve a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de la casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Óyeme, niña, levántate». La niña tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. El Evangelio del día de hoy, según San Marcos, nos muestra un Jesús lleno de misericordia, extraordinario, un Jesús que no deja de hacer milagros y dones y dar gracias a todo el que se le acerca. Y tenemos varios milagros en este Evangelio del día de hoy, y pues uno de la hija del jefe de la sinagoga llamado Jairo, y otro de aquella hemorroísa que llevaba pues muchos años sin mejorar y con un flujo de sangre, y había gastado toda su fortuna y había empeorado. Entonces, en estos dos milagros que hace Jesús, el primero que hace es el de la hemorroísa con el flujo de sangre que se acerca a tocar el manto de Jesús, solamente pensando que tocando la orlita de su manto sanaría absolutamente. Y así fue. Entre toda la gente que se agolpaba, porque lo narra el Evangelio, se acerca para tocarlo y queda curada. Y entonces, además de que ya la habían quitado miles de veces, ella hasta que no lo toca, no queda tranquila y sabe Jesús que ha salido una fuerza de él. Y dice: una fuerza salió de mí. Pero maestro, ¿cómo que una fuerza salió de ti? Si te vienen todos apachurrando. Es que una fuerza salió de mí. Y entonces la hemorroísa se acerca a decirle que fui yo la que te tocó. Y dice: pero no te asustes, no te asustes, tu fe te ha curado, tu fe te ha sanado, vete. Imagínense ustedes el regalo
de la fe de esta hemorroísa que ha pasado años y años y años sangrando, usted visitando médicos, teniendo miles de problemas, porque pues no hay los adelantos de ahorita, ni las cosas que hay ahorita para ayudarte. Nada, o sea, nada más que sangrar y sangrar y sangrar. Y yo creo que esa mujer vivía anémica toda su vida y con muchísimos problemas de salud unidos a este. Pero Jesús, en el momento que ella lo toca, la sana. No se espera a curarla. Algo muy hermoso que nosotros debemos entender. Jesús, si es su voluntad que sanes, porque es lo mejor para ti, te sanará de inmediato. Te sanará para que de un momento a otro te sientas mejor, algo bellísimo. Y la hija de Jairo, de este funcionario de la sinagoga, jefe de la sinagoga, pues que ya había muerto, que le mandan a avisar ahí sus sirvientes, mira, ya no molestes al maestro, ya se murió. Y dice Jesús, no, basta tu fe, que no tienes fe. Y siguen caminando y llegan y se queda con Pedro, Santiago y Juan y con su familia y dicen, dejen de, ¿qué es este griterío y este lloradero? La niña está dormida. Se morían de risa, pero como si está muertísima, ¿no? Entonces saca a todos y le dice unas palabras preciosas que es, levántate niña, talita cum. Qué palabras las de Jesús que nos narra exactamente lo que dice el Señor, levántate niña, talita cum. Escucha a Jesús y levántate. Olvídate de todo lo que está pasando. Escucha su voz para que te levantes, para que sanes, para que te animes, para que te quites la depresión, para que quites tus adicciones, para que salgas del pecado, para que rompas las cadenas, para que sepas que Jesús lo tiene todo. Escucha su voz, escúchala. Pero ¿cómo la vas a escuchar si no te quieres acercar, si no quieres pedir perdón, si no te quieres confesar, si no quieres dejar el pecado? No puedes escuchar la voz de Jesús. Pídeselo. Déjame escuchar tu voz, ayúdame a escuchar tu voz. ¿Ustedes creen que si le pedimos escuchar su voz, nos va a dejar sin escucharla? No, claro que no. Claro que no. Si está lleno de misericordia, nada más porque lo tocaron, sanó a la persona. Hay que decirle, Jesús, dime talita cum. Levántate, niña, levántate, niño, levántate. Y es lo que Dios nos pide el día de hoy, que te levantes del pecado, de la indiferencia, de, de, de sentirte desanimado, triste, abatido. Levántate, levántate y pídele a Jesús escucharle para que una vez escuchándole te transformes en otro Cristo, en una persona llena de esperanza, en una persona llena de misericordia, en una persona alegre, en una persona dispuesta a darlo todo por Cristo. Y eso es lo que quiere Jesús de, de sus hijos en esta iglesia que será renovada por completo en el segundo Pentecostés, en el reino de la divina voluntad. Talita cum. Él nos levantará. Estén seguros, aunque veamos todo lo que estamos viendo, que Él levantará su iglesia, la reconstruirá piedra sobre piedra y hará de ella la iglesia más brillante, más hermosa, la esposa más digna que jamás en todos los tiempos haya tenido Jesús dentro de la iglesia. La iglesia del reino de Cristo será la que más brille, la que más frutos dé, la que más sane, la que más transforme, la que más santos dé. Estemos seguros de que el reino de la divina voluntad será un paraíso al unísono, armonioso para Jesús y para todo el cielo. Que Dios te bendiga.